3. Sonrían. ¿Qué tal, Javiera? Estábamos conversando, para quienes están viendo esto asincrónicamente, acerca de la actividad de esta semana, que es la guía número 2, que es evaluada y que consiste en realizar un calendario en línea. La herramienta que nosotros vamos a pedir es calendario Google, porque es la más simple, está asociada a su correo institucional, es el estándar en el fondo. Si se dan cuenta, hoy en día Google es el estándar. A este planeta le vamos a cambiar el nombre y en vez de planeta Tierra se va a pasar a llamar planeta Google. Acuérdense de mí. Y el asunto es que en este calendario lo que ustedes tienen que hacer es una planificación de una semana ideal, centrados principalmente en lo que es el estudio y la dedicación académica. Entonces, la gracia de Google Calendar es que permite generar estos recordatorios que a uno le van llenando la mente. Y para aquellas personas que no soportan tener esos iconos de tareas pendientes, es una muy buena medida de control. Tengo que mandar el mail al profe, tengo que mandarle el mail al profe, tengo que mandarle el mail al profe. El celular no lo va a obligar a uno a mandarle el mail al profe, pero esos recordatorios son muy útiles para este tipo de casos y para personas como nosotros, como yo, que tenemos agenda pero no la revisamos. Yo necesito que la agenda venga a mí. Es como que yo me imagino que mi celular camina a mí y me tira el pantalón para decirme, oye, tienes que subir el material, el PPT al aula virtual. Entonces Priscila, por ejemplo, dice, claro, esa gente que no abre los correos y que tiene su casilla llena de correos sin abrir. No, también terrible. Por último, hay correos que yo no voy a abrir porque sé que no son para mí, que son información que no me interesa, pero lo marco como leído para deshacerme de eso. Así que si ustedes son de las personas que no soportan que estén esos pendientes, calendario Google es una buena herramienta para ustedes. Así que lo primero que voy a hacer es que les voy a compartir pantalla, ¿ya? Para ir viendo la guía. En todo caso, la guía, como les decía, está en el aula virtual, así que también la pueden ver ustedes ahora mismo ahí, en el aula virtual. Y acá está el asunteque. Objetivo de la actividad, organizar el uso del tiempo semanalmente, considerando tanto las propias fortalezas y debilidades, lo aprendido sobre memoria y memoria, y el contexto para favorecer el rendimiento académico. Recuerden que lo que estamos haciendo en la primera unidad es eso. Les voy a preguntar a ustedes mejor, antes de decirlo yo. ¿Cómo se llama la primera unidad? Alguien respondió por texto. Vamos a ver de qué se trata. Ya. La primera unidad se llama, y esta es una recomendación pedagógica, esto es lo que se denomina activar el conocimiento, o contextualizar, mejor dicho. Se llama estrategia o estrategias de aprendizaje. La idea de la primera unidad es que ustedes entiendan, comprendan, conozcan qué es lo que es una estrategia de aprendizaje. Me gustaría hacer la primera y pregunta básica. ¿Hay alguna diferencia entre estrategia de aprendizaje y técnica de estudio? ¿Ustedes saben por qué deberían saberlo? Porque ustedes ya hicieron una guía acerca de eso. ¿Hay alguna diferencia entre célula y núcleo? ¿Cuál es la diferencia? La célula es como el todo y el núcleo es lo que está al medio, dentro. Exacto. El núcleo es una parte de la célula. Bien, Javiera. Lo mismo acá. La técnica de estudio es una parte de la estrategia de aprendizaje. Una técnica de estudio es un procedimiento inespecífico y simple que permite adquirir, retener y evocar información. Aprender algo simplecito. Y es inespecífico en el sentido de que se aplica independientemente del contenido. Por ejemplo, subrayar. Por ejemplo, hacer resúmenes. Por ejemplo, imaginar. Utilizar el método de las perchas, usar mnemotecnias. Todas esas son técnicas de estudio. Y se pueden aprender a través de la repetición y el entrenamiento y se pueden enseñar a través de la repetición y el entrenamiento. ¿Ustedes le han enseñado alguna técnica de estudio a alguien en algún momento de la vida? Ya sea que se han sentado con ese alguien a
guiarlo en la técnica de estudio o que le han hecho una recomendación justo antes de una prueba. Una estrategia de aprendizaje, en cambio, es una construcción personal, es decir, es distinta en cada uno, que está dirigida a una meta de aprendizaje específica. Es decir, una estrategia de aprendizaje es un procedimiento que tiene varios elementos y que me permite aprender algo en particular. Por ejemplo, estrategia de aprendizaje para comprender la relación entre distintos elementos de una unidad compleja, como una célula, o el sistema locomotor, o un modelo acerca del aprendizaje. Eso es una estrategia de aprendizaje y tiene 5 componentes, a ver si lo recuerdan. Ya con esto les tiré tremendo torpedo. El que no lo recuerden refleja algo muy interesante y muy preocupante acerca de ustedes. Que es que hacen y no saben lo que hacen. Y lo que hacen no lo integran a su conocimiento. Imagínense que ustedes están recién saliendo con alguien y ese alguien les pregunta, ¿cuál es mi color de, o sea, mi sabor de helado favorito? Ustedes pueden decirle, no sé. Y los queda mirando y les dice, ya las 3 veces que hemos salido yo siempre pido el mismo sabor de helado. Y de hecho, eres tú quien ha comprado el helado, así que tú deberías saber cuál es mi sabor favorito de helado. Y ustedes perfectamente podrían responder, chuta, nunca lo registré, nunca entendí que era tu sabor de helado favorito. Lo mismo acá. ¿Para qué hicimos todo esto? ¿De qué se trató la guía número 1? De que ustedes aprendieran un modelo que tenía 5 elementos. Uno de los cuales es técnica de estudio. ¿Cuáles son los otros? ¿Recuerdan una metáfora, más bien una alegoría, que hicimos acerca de un equipo de baloncesto? Estaba en una clase asincrónica. ¿Ustedes ven las clases asincrónicas? No las ven. Bien, Denise, estás salvando a tus compañeros. Ajá, ahora todo cobra sentido. Eso era la estrategia de aprendizaje. Los procesos cognitivos, los conocimientos específicos de la materia, las técnicas de estudio, las acciones de apoyo y la metacognición. ¿Ya? Entonces Felipe dice, sí, como que las veo por ahí, pero no tengo el cuaderno. La información está por ahí. Eso es una estrategia de aprendizaje. Entonces, dependiendo del objetivo de aprendizaje, van a ser distintos los conocimientos que se necesiten, distintas las técnicas de estudio que se utilicen. Por ejemplo, no es lo mismo. Por ejemplo, en estadística, ustedes van a tener que aprender qué procedimientos se ejecutan ante qué escenarios de toma de decisiones. Porque la típica. Clases de matemáticas, problema de planteo, y el profesor les pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer acá? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Y nadie sabe. ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer acá? Y alguien levanta la mano y dice, sumar, y el profesor siempre se va a enojar, y siempre va a responder, ¿sumar qué? Porque uno sumar, pero ¿sumar qué? Lo mismo acá. ¿Cómo entiendo yo qué es lo que hay que hacer en este escenario? Hay que tomar una decisión respecto de si es que en una medición de 2 grupos hay una diferencia significativa, o hay que ordenar la información. No es lo mismo estudiar estadística, en donde hay mucho procedimiento, que estudiar, por ejemplo, ¿qué están viendo ustedes en fundamentos socioculturales? Actualmente capitalismo. Capitalismo. Ya. Por ejemplo, ser capaz de describir el impacto del capitalismo en la infancia. ¿Ya? Por ejemplo, o mejor aún, cómo el capitalismo ha retrasado la edad de inicio del habla en los infantes. ¿Podrían explicarlo? En primer lugar, no es que sea un hecho, ¿ya? En psicología hay pocos hechos. Lo que más existen son modelos explicativos, teorías y afirmaciones que hoy día pueden ser tomadas como
una ley religiosa y el día de mañana se demuestra que nunca fueron. Eran espurias. El asunto es que ser capaz de comprender el impacto del capitalismo en la sociedad es algo que se aprende de manera muy distinta a cómo se aprende tomar decisiones en estadística. Entonces, ahí es donde se nota que no existe una estrategia de aprendizaje que sirva para ambos objetivos. No existe. ¿Ya? Sería muy raro que alguien me demostrara que con su estrategia de aprendizaje puede hacer ambas cosas, partiendo por el hecho de que los conocimientos que se tienen que activar son completamente distintos. Bueno, debe haber una intersección entre ambos dominios, pero una muy pequeña. Ya, entonces, como les decía, lo que ustedes han hecho hasta ahora es trabajar y acercarnos al desarrollo de una estrategia de aprendizaje. En eso estamos. Entonces, hasta el momento, lo que han hecho es que ustedes han reportado sus propias fortalezas y debilidades respecto de ese modelo. En técnicas de estudio, esta es mi fortaleza, en técnicas de estudio, esta es mi debilidad. Y en muchos casos, ustedes se dieron cuenta que en esa guía no alcanzaron los 3 puntos porque la descripción era muy somera. Por ejemplo, alguien puso por ahí, voy a inventar, mi fortaleza en técnicas de estudio es subrayar, porque siento que yo considero que soy bueno subrayando y que yo sé qué subrayar y qué no subrayar. Ya, pero es que eso lo podría decir cualquiera. Eso no me permite adentrarme a mí en tu mundo psíquico. ¿Qué regla utilizas tú para definir qué se subraya y qué no? ¿Me puedes dar un ejemplo? Ya, por ejemplo, yo me acuerdo que en un texto que tuve que estudiar para historia, estaba lleno de nombres, lleno de personajes importantes de la Grecia clásica. Entonces me di cuenta que si lo subrayaba todo, iba a perder el tiempo. Iba a ser una lista aparte para eso. Lo que subrayé eran los cargos que tenían esas personas. Entonces acá están los generales, acá están los filósofos. Entonces con eso yo ya tengo un mapa de cuáles son los cargos importantes y eso es lo que yo hago a la hora de subrayar. Por ejemplo, una explicación de ese tipo habría sido top de tops. Bien, Javier, de eso se trataba la guía número 1. Algo sí que me llamó mucho la atención es que me llegaron pocos mails de preguntas acerca de la guía. Así que tomen esto como una invitación a preguntar. Yo, obviamente, ustedes me preguntan en términos académicos y yo les respondo en términos académicos. Entonces, algunos de ustedes van a sentir que la respuesta es pesada. No es que sea pesada, es solamente que es más bien fría. Pero siempre imagínense a mí diciendo lo que digo por mail de manera un poquito más cordial. El problema es, me encantaría poner emoticones o GIFs o stickers en el mail, pero eso sí que sea la informalidad máxima. Así que en el mail hay que ser formal, pero que este es el espacio para no serlo tanto. Además, ustedes hicieron una evaluación acerca de su memoria y su metamemoria. Recuerdan que ustedes hicieron 3 estimaciones y las compararon con el resultado en una prueba de retención de información. Y esa diferencia es una brecha. Mientras más cercana a 0, o cuando es 0, ustedes tienen una metamemoria muy eficiente. Ustedes fueron absolutamente capaces de predecir cuánta dificultad iban a tener a la hora de aprender, cuánto habían retenido después de estudiar y qué tan bien lo habían hecho después de rendir la evaluación. Entonces, ustedes a través de ese ejercicio aprendieron algo de memoria y metamemoria, y luego eso lo volcaron en la actividad formativa que entregaron hasta ayer y que yo hoy día comienzo a corregir. En tercer lugar, lo que ustedes tienen que tener en consideración es el contexto a favorecer el rendimiento académico. Y ese contexto es el creditaje. Porque ustedes saben que en la universidad las asignaturas tienen créditos. ¿Ya? ¿Qué es un crédito? A mí no me gusta mucho la palabra crédito porque se confunde muy fácilmente. Crédito para nosotros es un sistema de contracción de deuda, pagar a crédito. Crédito también tiene que ver con la credibilidad que se le da a algo. No doy crédito a mis ojos. Y que ambas palabras están relacionadas, porque en el fondo el crédito tiene que ver con el renombre o la confianza. Si eso es el crédito, confianza. Entonces, por eso no me gusta el término crédito para para definir lo que son un aspecto particular de las asignaturas. No me gusta, pero es la palabra que tenemos. Cada asignatura tiene una cantidad de créditos. Ahora, ¿ustedes saben qué es el creditaje en la universidad? Tampoco tiene que ver con el sistema de financiamiento. Yo estudio con crédito
No, no es eso. ¿Saben cuando hablo de créditos? ¿A qué me refiero que es el creditaje? La cantidad de horas que se le tiene que dedicar a una asignatura en específico para absorber bien los contenidos, creo que era. Exacto, Felipe. La cantidad de tiempo que se le tiene que dedicar a la asignatura. Y como dicen muchos también en el chat, horas de dedicación de estudio, tiempo dedicado a... Pero ojo, Javiera, no es el tiempo dedicado a la asignatura, sino que es el tiempo que en teoría se debe dedicar. O lo que es lo mismo, ¿cuál es el peso que tiene esa asignatura? ¿Qué tanta dificultad contempla? Y es imposible objetivarlo, es imposible, porque va a depender de cada estudiante. Para algunos una asignatura va a ser más fácil que para otros. Algunos van a sufrir en estadística, otros van a brillar en estadística. Para algunos estudiar 2 horas a la semana de biología es más que suficiente, para algunos van a tener que ser 12. Pero se genera una consideración más bien ideal, teórica, que se dice, en esta asignatura va a haber tal cantidad de horas de clase a la semana, y se van a entregar tareas para la casa que se espera que el estudiante desarrolle en tal tiempo. Eso es el creditaje. Y un poquito más adelante en la guía aparece una tabla que refleja eso claramente. El otro objetivo de la actividad es que ustedes aprendan a utilizar una TIC, una tecnología de la información y la comunicación, que es un calendario en línea. Entonces, las consideraciones son más o menos las mismas de siempre, y la actividad se entrega el 4 de mayo. Estas son las instrucciones. Lo primero es generar una planificación de estudio en Google Calendar en la cuenta de la UB, ¿ya? De las siguientes 2 semanas, ¿ya? Es decir, semanas regulares sin contabilizar las de receso. Es decir, piensen ustedes cuando lo hagan en las próximas 2 semanas de estudio. No se trata, como les decía, de un reporte de lo que ya hacen, sino que se trata de una planificación ideal. Acá dice, lo primero es que debes incluir en esta planificación todas las actividades que llevas a cabo de manera que te permita visibilizarlo. Por todas las actividades, me refiero a todas aquellas que sean más bien propias de la vida moderna y que no tengan que ver con lo fisiológico. Es decir, no tenemos que incluir ni comer ni ir al baño, porque son actividades fisiológicas que se tienen que hacer sí o sí. Dormir, sí, yo creo que no es mala idea incluirlo, porque de esa manera ustedes visibilizan cuánto tiempo están durmiendo o cuánto tiempo ustedes deberían dormir, porque todos saben cuánto están durmiendo en promedio y cuánto deberían dormir. Yo, por ejemplo, yo ya lo comprobé. Yo con 6 horas de sueño estoy, absolutamente. Lo cual es una especie de superpoder, porque me permite funcionar en sociedad. Pero hay personas que necesitan dormir 8 horas y hay personas que necesitan dormir 10. ¿Cuánto necesitan dormir ustedes? Como unas 7, Ya o unas unas 7. 7, no es necesario 8, como sí. Ya. 8, 7 o 6. Felipe, 2 horas. 2 horas. Discúlpame, pero se me hace difícil creerte. Es decir, sin duda que una noche puedes dormir 2 horas y al día siguiente estás tiquitaca. Pero todos los días de tu vida dormir 2 horas no es imposible, ¿eh? No es imposible, ¿eh? Pero es muy, muy infrecuente. Ya. En el fondo, Luz dice lo que se pueda. Yo siempre he dicho que hay un desperdicio en dormir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque realmente lo que la gente disfruta no es dormir. Si alguien sueña todas las noches, sí, sin duda, es como entrar en un viaje psicodélico todas las noches. Pero soñar es algo que es muy infrecuente, es incontrolable. Lo que la gente disfruta es descansar. Yo creo que lo que más se disfruta, más que dormir, son 2 cosas. 1, quedarse dormido, y 2, despertar y volver a dormirse. Esos son los grandes placeres de dormir. Pero en honor a la verdad, entre dormir 4 horas y quedar tiquitaca, o dormir 10 horas y quedar tiquitaca, no hay diferencia, porque uno está ausente mientras sueña. Y sí, muchas veces es más entretenido soñar que estar despierto. Ahora, Benja, si tú quieres dormir infinitamente, eso va a llegar. Va a llegar. No sé cuáles son tus convicciones religiosas, pero chuta, la única certeza que tenemos es que ese momento va a llegar.
el regalo de Ilúvatar. Así que dormir lo pueden poner, pero comer, ir al baño, obviamente no es necesario. Ahora, lo importante es que pongan también todas las otras actividades que hacen, no solo las de estudio, porque es importante que ustedes pongan, esto lo dedico a fundamentos socioculturales, esto a introducción a la psicología, esto a TDP, pero también qué hacen en otras áreas distintas de lo académico, ¿cierto? Lectura personal, videojuegos, televisión, ejercicios. ¿Ustedes están manteniendo una rutina de actividad física durante el confinamiento? Es súper importante, súper importante. Porque si no, uno no lo nota, pero el sedentarismo genera una carga mental. Deberían. Uno oxigena el cerebro y dos nos mantiene un poquito más organizados mentalmente. Yo, por ejemplo, estoy siguiendo una rutina de ejercicios de 17 a 22 minutos todos los días. 17 a 22 minutos, o sea, porque mis tiempos también son acotados, pero es importante generar actividad física. De lo contrario, de aquí a un tiempo más van a llegar a una adultez cargosa para la ISAPRE. Quizás las ISAPRE no existan en el futuro, pero siempre va a haber un costo de salud. Y Rachel, ir a comprar el pan a la vuelta, no cuenta. De hecho, pacientes con trombosis, es decir, que tienen trombos, por ejemplo, en las piernas, se les prescribe, es decir, se les receta caminar al menos 1 hora diaria, al menos. Es decir, caminar es actividad física en la medida en que es de 1 hora en adelante, y tampoco muchas las calorías que se queman. Y si te queda como 1 kilómetro, sí, ya ahí podríamos hablar quizás de actividad física. No, pero la actividad física tiene que ser algo que requiera después ducha. Eso es actividad física. Por ejemplo, los que tienen, es que hoy día se puede hacer poco, pero los que puedan salir a trotar con el perro sería ideal. Ahora, si su perro es flojo, bueno, van a tener que conseguirse, no sé, un guepardo. Entonces, acá, a propósito de las sesiones de estudio, sugerimos hacer diferentes calendarios de acuerdo a categoría, es decir, un calendario para actividades académicas, otro esparcimiento, etc. En el aula virtual hay 3 videos, ¿ya? El tercer video es un video acerca de cómo se usa el calendario de Google, los calendarios de Google, porque en su cuenta ustedes pueden poner varios calendarios, o lo que es lo mismo, varias categorías. Actividad física, fundamentos socioculturales, introducción a la psicología, etc. No es necesario que hagan un calendario por asignatura, pero pueden hacerlo, ¿ya? Entonces ustedes, la idea es que se genera un sistema de colores, y ustedes pueden mostrar o esconder ciertos calendarios. Y a la hora de reportar esto, la idea es que ustedes pongan todos los calendarios que hicieron. Es conveniente que generen un sistema de prioridades, ¿ya? Y para eso es útil que primero hagan una programación mensual, la cual no se entrega, por eso es que dice ahí que es recomendable hacerla, ¿ya? Ahora, volviendo un poquito a lo de la actividad física, Felipe dice, yo lo único que puedo hacer en casa es levantar pesas. Sí, es relativamente cierto, porque si puedes levantar pesas, sin duda puedes también levantar la cuerda, ¿cierto? Hacer sentadillas o saltos, algo más aeróbico. Porque la gracia de levantar pesas es que efectivamente tonifica el cuerpo, genera fuerza, pero no mejora nuestra actividad, nuestra capacidad aeróbica. Es importante hacer actividad aeróbica. Sí, a mí también se me luxan las piernas fácil. Yo de repente voy caminando y se me dobla un tobillo, y varias veces he estado a punto de sacarme la mugre, pero por suerte soy bastante élfico para recuperar el equilibrio. No, la verdad es que élfico no. Soy como medio, como una especie... ¿Han visto cuando se cae un payaso? Así soy yo recuperando el equilibrio, pero por lo menos no me he pegado un tortazo en público. Porque como yo siempre digo, lo peor de caerse en público no es tanto caerse como sí que te ayuden a parar. Eso ya es la ignominia máxima, que no les pase. Así que eso respecto a un sistema de prioridades, ¿ya? Y acá está el tema del creditaje. Un crédito equivale a 1,5 horas a la semana. Y acá está la tabla de creditaje de vuestras asignaturas.
La asignatura que más tiempo les debería consumir este semestre es Introducción a la Psicología. Luego está Ciencias Básicas, perdón, Fundamentos Socioculturales, luego Ciencias Básicas, y luego, en cuarto lugar, los talleres, que tienen 4 créditos cada uno. El tener 4 créditos demanda 6 horas cronológicas a la semana. No, esos son 6 horas, son 360 minutos a la semana. De esos 360 minutos, 90 son esta sesión asincrónica. Otros 60 deberían ser aproximadamente las sesiones asincrónicas. Y así el resto es lo que ustedes deberían dedicar para hacer las guías y las actividades formativas. Esa es básicamente la forma de computarlo. Introducción a la psicología son 10 créditos, lo cual significa que son 15 horas a la semana, que es N. Una asignatura de un crédito, que no existen, son, por ejemplo, no sé si alguien conoce a personas que estén estudiando en la Universidad Católica, o que hayan estudiado en la Universidad Católica de Valparaíso. Ahí es famosa una asignatura, asignatura de formación general que les llaman, que se llama Lectura de Salmos, en donde a uno solamente le exigen asistencia. Entonces, mucha gente se inscribe en Lectura de Salmos para tener que solamente ir a la sesión de 90 minutos a la semana y no hacer nada más. Y de paso aprenden salmos, que mejor. Entonces, una vez que hayan hecho el calendario, tienen que sacar una captura de pantalla legible, es decir, no me sirve una cosa toda pixelada en donde se ven unos colores ordinarios, sino que tiene que ser algo en donde yo pueda ver qué es lo que dice cada cosa, con una visión semanal de las 2 semanas que se les pide planificar. Y tienen que adherirlas en el documento, ¿ya? Esa es la primera parte. Luego ustedes deben justificar brevemente, en la tabla que viene a continuación, por qué vuestro horario considera tanto a las propias fortalezas y debilidades, porque ustedes ya reportaron fortalezas y debilidades en sus técnicas de estudio, en sus procesos cognitivos, en su memoria, en su metamemoria. En la actividad formativa que hicieron, esta es la del modelo de Nelson Linares, de eso se trataba. Y digan también cómo consideraron ustedes el creditaje, ¿ya? Acá se nota claramente que la cantidad de horas que puse de dedicación a la introducción a las ciencias básicas corresponde a ver, veamos, 6 por 1,5 son 9. Deberían ser 9 horas a la semana. ¿Cuántas horas de clases sincrónicas, o cuánto tiempo de clases sincrónicas tienen ustedes a la semana en ciencias básicas para la psicología? Un bloque de 90 minutos. Entonces, como les decía, si son 9 horas, ya tienen 1 hora y media en eso. Quedan 7,5 horas. Entonces, acá están todas las 7,5 horas restantes en mi calendario de introducción a las ciencias básicas de la psicología. Pero como la asignatura tiene mucha información de biología que a mí me cuesta, y tengo que aplicar técnicas de estudio que para mí son una debilidad, porque tengo que aplicar, hacer esquemas, diagramas, ver videos de YouTube, me quedo corto con esas 7,5 horas, así que le agregué 2 horas extra. Entonces mi tiempo de dedicación semanal a introducción a las ciencias básicas no son las 7,5 horas para la casa, son 9 horas para la casa, más la hora y media de clase semanal. Pero compenso dedicando un poco de menos tiempo, por ejemplo, a introducción a la psicología, en donde la cosa se me hace más o menos cuesta abajo, ¿ya? Por ejemplo. A eso nos referimos con esto de cómo se considera el creditaje. Y esto es necesario e importante porque a simple vista vuestros calendarios no nos van a decir nada, ¿cierto? Ya, acá está mi calendario. Yo veo colores, veo textos, pero es importante que ustedes expliquen esto, cómo el horario considera fortalezas y debilidades, y cómo el horario considera aprendizaje sobre su memoria y su metamemoria. ¿Ya? Y ahí está la rúbrica de evaluación. Siempre que ustedes hagan una guía, guíense por la rúbrica de evaluación. Yo me di cuenta que hay muchas personas que ni siquiera leyeron la rúbrica. Para algo la hacemos. Para que ustedes, en el fondo. También, por otro lado, hay mails que me han llegado consultando cosas que se habrían resuelto fácilmente, sin necesidad de esperar mi respuesta, si hubiesen visto la rúbrica de evaluación antes. ¿Ya? Así que eso es lo que tienen que hacer. Ahora, no sé si hasta acá hay alguna pregunta o alguna duda.
Hola, profe, yo tengo una duda. Cuénteme. Lo que pasa es que yo ya hice como un prototipo de mi calendario y quería cachar si es que, por ejemplo, en la parte donde uno coloca entretención o estudio, ya hay que llenar las horas que se requieren, que si no me equivoco son 48 en total de estudio. Y irlas separando en materia, pero es necesario como colocar, así como en el calendario, qué materia en específico, o simplemente colocar como estudio y ahí Sí, uno va viendo, sí, o por ejemplo en entretención, ir viendo qué. es necesario poner qué materia, porque si no, no puedo observar que tú consideraste el creditaje. Ok. Ujú. Y Pero al en mismo tiempo, perdón, entretención no es y al mismo necesario, tiempo, ¿sí? si es que tú eh, violaste el creditaje, es decir, le dedicaste menos tiempo a una asignatura como Introducción a la Psicología, le dedicaste menos de lo que deberías dedicar, tienes que explicar por qué. Nuevamente, No. no todos van a necesitar el mismo tiempo de dedicación a todas las asignaturas. El creditaje es un planteamiento abstracto y general. Y tú lo adaptas a tu realidad, pero tienes que explicar por qué tú necesitas menos tiempo. Si tú me dices, no, lo que pasa es que yo vengo de Ganímedes, entonces, no, es una mala justificación. Pero si me dicen, mira, yo en técnicas de estudio, las técnicas que utilizo yo las domino, perfecto. Comprendo. Priscila, Gracias. Priscila pregunta, ¿tengo que poner las clases sincrónicas para que se note el crédito? Sí, tienes que poner las clases sincrónicas, justamente para que se note el crédito. Porque además eso a ustedes mismos y mismas les va a permitir visibilizar mejor sus tiempos de dedicación. ¿Alguna otra duda? Ya. Otra cosa que les tengo que mencionar, a propósito de lo mismo, es que cuando ustedes, esto aparece básicamente en los videos que son la clase asincrónica que nosotros les colgamos, que hay ciertos aspectos que hay que tener presentes a la hora de diseñar un sistema de estudio. Por ejemplo, Javiera pregunta, ¿se pueden poner en esta planificación de estudio otras actividades como mentorías? No solo se puede, sino que se debe. Recuerden que tienen que reportar todo lo que hacen, pero que ustedes puedan visibilizarlo. Ir a comprar el pan también es una actividad. Sacar a pasear al perro también es una actividad. El aseo personal, sí, también es un tema. Porque aunque nos hayan metido en la cabeza que sí, nadie se muere si no se ducha, ¿cierto? A mí me da mucha risa que hay gente que cree que si no se ducha, hiede. Y algunas personas pueden ser más fuerte de olor corporal, pero no es como que se note que no se ducharon, uno lo nota. Como quiera que sea, como ducharse no es esencial para la vida, también tienen que ponerlo. Obviamente no me pueden poner respirar, es obvio que ustedes respiran, es obvio que comen, es obvio que van al baño. Así que por lo tanto, todas esas otras actividades se ponen. Y dentro de lo académico, mentorías también, porque las mentorías, uno, les consumen tiempo, y dos, son también de dedicación al estudio. Entonces, como les decía, a la hora de hacer esta planificación, lo primero que tienen que preguntarse es, ¿en qué invierten su tiempo? ¿Nunca les ha pasado que de repente miran el reloj y son las 9 de la noche, no han logrado hacer nada de lo que tenían presupuestado para el día? Porque muchos de ustedes viven con sus padres, entonces ustedes toman pocas decisiones respecto de su tiempo. Cuando uno vive solo, uno sí toma todas las decisiones respecto de su tiempo, pero hasta por ahí nomás, hay cosas que uno tiene que hacer sí o sí. Cuando uno vive con más personas, uno tampoco toma decisiones respecto a su tiempo. Por ejemplo, yo, cuando se trata de mi hijo, no soy yo el que decide a qué hora darle la mamadera, él lo decide. Y yo no puedo obviarlo, no solamente por consideraciones del Sename, sino porque sería imposible acallar el griterío si es que yo no le dé la mamadera que él exige. ¿Ustedes vieron El Exorcista? Ya, si no lo han visto, ahí tienen, véanla porque ahí tienen un referente de más o menos qué es lo que ocurre. Con mi pareja, además, ella también está en actividades online, entonces, cuando ella tiene que entrar a actividades online, yo tengo que hacerme cargo de nuestro hijo y viceversa. Entonces, por lo tanto, tampoco es como que yo tome todas las decisiones, pero lo que voy yo es que cuando ustedes viven con más personas, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, hay que ir a comprar el pan, hay que pasear al perro,
algo que a mí me da mucha risa es que yo vivo en un edificio, y yo acá veo mucha gente paseando perros, porque ya es poca la gente que saca a pasear el perro, a trotar con el perro a la Avenida Perú. Y veo mucha gente, casi todos, cuando sacan a pasear el perro solos, está ahí el perro moviéndose y la persona con el celular. Yo imagino que están revisando todos los grupos de WhatsApp que no pudieron ver mientras estaban adentro, comunicándose con personas con las que no se podían comunicar, o viendo un video de YouTube. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, de la típica? Un amigo les manda tenéis que ver este video de YouTube de este canal que a mí me encanta, este gallo que es muy cómico. Y el video dura 8 minutos. Si a ustedes les llega un video por WhatsApp, un video de 8 minutos, ¿lo ven de inmediato? Típicamente uno lo deja para después, ¿cierto? Entonces ahí está el gallo paseando el perro viendo el video de 8 minutos. Entonces, eso es lo primero que hay que preguntarse, ¿en qué invierto mi tiempo? ¿Qué cosas hago que me consumen tanto tiempo? Además que nosotros, los seres humanos, somos muy buenos para calcular el tiempo que nos toma hacer actividades pequeñas, para estimar la duración de tiempo de actividades pequeñas como atarse los zapatos. ¿Cuánto creen ustedes que les toma atarse un zapato? ¿Ya? Priscila, 15 segundos, dice. ¿El resto? Ya, Javiera, hiciste trampa, porque en menos de un minuto, claro, podrían ser 15 segundos, podría ser media hora. Ya. La verdad es que creo que no se cumplió lo que yo decía, porque ustedes en atarse un zapato, 5 segundos, cuando mucho. Ahora, evidentemente, hay que ponerle atención a esto. No hay nada más desagradable que a uno se le desabrochen los cordones. Yo tengo un trauma con el abrocharme los cordones, porque yo siempre tuve dificultades y yo aprendí a abrocharme los cordones como a los 9 años. Entonces eso significa que cuando yo estaba en cuarto básico yo le tenía que pedir a mis compañeros que me abrocharan los cordones. Imaginarán que yo no era muy popular en esa época de mi vida. Lo que sí aprendí, y como tengo una cierta discapacidad para atarme los cordones, me toma tiempo, pero yo lo he medido y me doy cuenta que con 5 segundos, ya. Ahora, si ustedes necesitan más tiempo para atarlos bien fuertes, sí, 15 segundos podría estar bien. Pero si nos vamos a actividades más largas o que exigen mayor dedicación, como por ejemplo lavar los platos. No, en 2 minutos yo lavo los platos. Muchas personas dicen, no, en 2 minutos yo lavo los platos. ¡Paf! 10 minutos. Ducharse, ¿ya? Siempre a todos ustedes, la mayoría les han alegado que sean duchas demasiado largas. Y les dicen, cuando tú vivas solo, cuando tú vivas sola y tengas que pagar el gas, ahí te vas a dar duchas cortas. Entonces, algunas personas creen que se duchan en 5 minutos, se duchan en 15. Algunas personas son muy precisas y saben que se duchan en 15 minutos. Yo tengo un sistema que es que yo me ducho escuchando música. Entonces, cuando ya se está terminando la tercera canción, yo tengo que salir. Porque ya me da cargo de conciencia. Estar 4 canciones en la ducha ya es mucho. Y son canciones más o menos pop, es decir, de las típicas que duran como 3 minutos, 4 minutos. Entre paréntesis, ¿ustedes saben por qué la canción pop tradicional dura 3 minutos? Puede durar más, puede durar menos, pero una canción que dura 3 minutos y medio es como la típica opción radial. Cuando se comenzó a envasar música, es decir, cuando comenzaron a aparecer sistemas de reproducción, es que no, Priscila, no tiene que ver con que si fuera más larga aburre, porque hay canciones, ponte tú, no sé si a alguien acá le gusta Tool, o le gusta Pink Floyd, o no sé qué otros grupos más recientes tendrán canciones más largas, pero canciones de 7 minutos también funcionan, ¿ya? Y alguien perfectamente podría decir, la canción... Alguien perfectamente en su época podría haber dicho una canción de más de 2 minutos aburre. Es incluso previo a los vinilos. Cuando se comienza a envasar música, lo primero que habían eran fonógrafos, y los fonógrafos tenían unos cilindros que eran de cera.
No cera como la de las velas, pero era una cera que tenía unos surcos y que era un sistema muy similar al del vinilo, pero de un panqueque estirado era un panqueque enrollado. Y esos cilindros tenían una limitación del ancho del surco. Y dado el tamaño de ese cilindro, solo podían almacenar 3 minutos y medio. Entonces, durante por lo menos 10 años, no más, durante por lo menos 2 décadas, la gente se acostumbró a que el sistema de traspaso de música, de reproducción de música, eran 3 minutos y medio, porque los que no tenían fonógrafo tenían radio. Y la radio siempre ponía canciones de 3 minutos y medio. Y después eso pasó al vinilo. Los vinilos podían almacenar más música, pero se entendía que la canción tenía que durar 3 minutos y medio porque así escuchaba la música mi abuela, así escuchaba la música mi papá, y así escucho la música yo. Hasta que en los años 60 eso cambió y había gallos chascones que se les ocurrió hacer composiciones más largas. Y ahí llegó Pink Floyd y cambió todo el juego. Entonces, así, ciertas limitaciones técnicas, físicas, son las que de alguna manera construyen nuestra experiencia. Por eso es que la música hoy en día nosotros estamos acostumbrados a que sean 3 minutos y medio. Pero en fin, eso con las duchas, ¿ya? O por ejemplo, ¿cuánto dura una llamada telefónica? ¿Nunca les ha pasado que ustedes están en una videollamada o en una llamada telefónica? Como que hoy en día la gente habla poco por teléfono, pero la gracia de los celulares es que uno ve la pantalla y aparece cuánto duró la llamada. Y uno dice, chuta, ¿tanto rato hablé? Uno de repente ni lo nota. Entonces, es importante visibilizar eso. Y para visibilizar eso, primero hay que preguntarse en qué invierto mi tiempo. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago allá? ¿Qué hago allá? Por ejemplo, en invierno sacar a pasear al perro toma más tiempo que en verano, porque uno a veces se tiene que forrar para salir a pasear al perro. Entonces, como les decía, lo primero es en qué se invierte el tiempo. Y el video se explica que ustedes lo primero que tienen que hacer es encontrar su curva de rendimiento. ¿Y qué es la curva de rendimiento? Una medición indica cuánto dura vuestra capacidad para estar concentrados o concentradas trabajando. Para algunas personas la curva de rendimiento es larga, ¿cierto? Y yo me puedo sentar y puedo estar 3 horas en una sola actividad. Para otras personas es mucho más corta. Ahora, es muy poco probable que alguien esté 3 minutos completamente concentrado y que no se pare para hacer algunas cosas, por ejemplo, ir al baño, ir a servirse un café. Yo hago muchos breaks para ir a tomarme un café. Hago la excepción con ustedes, ¿ya? Yo, por ejemplo, ahora mismo me iría a preparar un café, porque ya se me acabó esto. Ah, no, me queda todavía. Ya no me queda. El asunto es que esas pausas no son exactamente interrupción de la actividad, en la medida en que uno va a servirse el café, vuelve y sigue lo mismo. Porque si termino, estoy escribiendo algo, voy a servirme un café, vuelvo, y me pongo a revisar WhatsApp, me pongo a revisar Instagram, claro, cambié de actividad. Entonces lo primero es la curva de rendimiento. Y además tienen que encontrar su horario ideal. ¿Cuál es el momento en el que ustedes pueden trabajar de mejor manera? Yo siempre he dicho que existen 2 tipos de personas: los búhos y las alondras. Las alondras están despiertas solo de día y de noche descansan. Y los búhos, lo opuesto, viven de noche. Yo soy alondra, absolutamente alondra. ¿Ustedes qué son? Depende del día, ¿ya? Felipe es búho. Priscila igual que yo, Denise también. Ahora, cuando yo les digo que la noche es para descansar, yo sí puedo estar concentrado en algo de noche, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, es que mis condiciones de estudio eran muy distintas a las de ustedes, porque ustedes tienen en primer lugar un gran distractor que es Internet, que Internet es todo, lo ofrece todo. Cuando yo entré a la universidad, recién se estaban estableciendo las conexiones locales a Internet. Es decir, todavía había mucha gente que no sabía lo que era Internet. Por ejemplo, hay un episodio de Los Simpsons, que es muy bueno, en donde Homero Simpson pone un negocio en Internet. Y todo el capítulo se ríe de que nadie sabe lo que es Internet.
y que cuando alguien mencionaba la palabra Internet, como que todo el mundo se sorprendía y subía las acciones solamente porque Homero Simpson decía, estoy en Internet. Así era Internet en esa época, era una entelequia, nadie sabía muy bien lo que era. Y eran muy pocas las casas que tenían conexión a Internet. ¿Y cómo se conectaban las casas? En primer lugar, uno abría el computador, perdón, uno no abría el computador, los notebooks eran un lujo. Lo que habían eran computadores de escritorio, uno por casa, si es que había computador. Hoy día, obviamente no todo el mundo tiene computador, pero el notebook es mucho más popular que antes. Entonces, uno prendía el computador y el computador no estaba conectado a Internet, uno tenía que conectarlo a Internet. Y no se conectaba con un botón, no es como que uno apretaba un botón, sino que uno tenía que abrir un programa, meter un par de códigos, una clave, y el computador se conectaba a Internet a través del teléfono. ¿Ustedes conocen los ruidos de Internet? Ese ¿qué? ¿Cómo? Sí, ¿Lo ubican? Yo no sé qué si, nostalgia. si comparto pantalla, no sé si se escucha el audio. Pero les voy a mostrar los ruidos de Internet. Tiene que colocar arribita, hay una parte donde dice compartir audio, si Sí, será automático. sí, es más fácil así. Solo el sonido de la computadora. ¿Ya? Les voy a compartir los sonidos de Internet. Sonido, conexión, Internet. Díganme si lo escuchan. ¿No se escucha? Que topamos, es decir, no necesito, no se lo necesito mostrar yo. En el chat les pongo el audio el de YouTube. Valentina sí lo escuchaba, ¿eh? Algunos no escuchaban y otros sí. Ojo ahí, qué loco. Bueno, lo pueden escuchar ahí metiéndose a YouTube. El asunto es que esos sonidos se escuchaban cuando uno se comenzaba a conectar a Internet. Y después de que terminaban los sonidos, listo, el computador estaba conectado a Internet. Y las velocidades de navegación eran lentas. Cargar una página de... En esa época no existía Wikipedia, no existía YouTube, no existía Facebook, no existía nada, la verdad. Pero uno se metía como a páginas más específicas, así como ya, a mí que me gustaba la música, me metía a la página oficial de un grupo metalero que me gustaba. Y la página cargaba así. Pup, 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 pup. Eso era cargar una página. Entonces, incluso había veces en que uno alcanzaba a leerse una página de un libro mientras cargaba la página de Internet. Y de ahí uno leía la página de Internet. Entonces, no era tan sencillo. Entonces, hoy día Internet está en todos lados, o el celular está conectado a Internet, que hay Wi-Fi, que si no tengo Wi-Fi me conecto a la señal del vecino, etc. Pero eso es un gran distractor, un gran distractor. Y por lo tanto, cuando hablamos nosotros de la curva del rendimiento, las distracciones están en todo momento. Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es encontrar el momento en el que ustedes más se concentran. Y al mismo tiempo, no importa cuál sea la curva o el horario preferido de uno, hay ciertas condiciones externas que uno lo fuerzan a trabajar en otro horario. Yo que soy alontra, en esto de la paternidad en confinamiento, me obliga a trabajar en la tarde a manchones. Entonces yo no puedo dedicar, por ejemplo, 6 horas en la tarde a trabajar. No puedo. Una vez que nuestro hijo se duerme, ahí mi pareja y yo entramos a nuestros respectivos pendientes. Entonces yo estoy obligado a trabajar de noche, aunque no me gusta mucho. No es tan terrible, ¿ya? Pero si pudiera yo, me entraría a trabajar a las 8:30 de la mañana y a las 5 de la tarde ya me despido del trabajo. Pero no puedo. Así que lo mismo les pasa a ustedes, sin duda. Ahora, en términos también es importante que ustedes dominen su tiempo. Por eso es que se recomienda mucho hacer un calendario mensual y por eso es que nosotros estamos haciendo esta actividad. Y en ese hacer un calendario mensual también es importante hacer siempre un listado de pendientes. ¿Qué tengo que hacer hoy día? ¿Qué no hice ayer? Y ahí es donde el calendario de Google les va a servir mucho, porque los pendientes se acumulan automáticamente. No necesitan transcribirlos de una página a la agenda a la siguiente. O andar con un lazo en el dedo como antaño. O algunas personas que se han vuelto el reloj. Además que por otro lado, yo alguna vez utilicé eso de darme vuelta al reloj. Y después veía que tenía el reloj dado vuelta y sabía que me tenía que acordar de algo, pero no recordaba de qué. Y otra cosa que se recomienda mucho, y que es importante,
es que ustedes tengan siempre presentes las fechas importantes. Por ejemplo, ¿cuándo termina el periodo lectivo? ¿Qué es el periodo lectivo? El periodo lectivo es el periodo durante el cual se hacen clases y pruebas. Es decir, termina justo en el momento en que comienzan las 2 semanas de exámenes. ¿Y tienen claro cuándo termina el periodo lectivo en el semestre? Tengo notado por ahí. 16, ¿ya? Que lo tengan clarísimo, 16 de julio. Esa es una fecha importante. ¿Cuándo se termina el periodo lectivo el 16 de julio? El semestre termina 2 semanas después. Es decir, el 30 de julio. El 30 de julio se cierra el semestre, se ponen las notas, exámenes rendidos. ¿Tienen clara la fecha de la... ¿Han tenido ya prueba? ¿En alguna asignatura? ¿En qué asignatura? O sea, controles y la próxima semana una prueba. Ya, controles, ya han tenido. Pero prueba, la primera es la próxima semana, en Introducción a la Psicología. Ya, esa fecha es muy inminente, por lo tanto, sin duda la tienen clara. ¿Ustedes tienen clara la fecha de la segunda prueba de Introducción a la Psicología? Ya. ¿Por qué es importante conocer esa fecha? Porque lo más probable es que ustedes van a descubrir que entre el inicio de clases y la primera prueba hay 6 semanas. Pero entre la primera prueba y la segunda prueba hay 2 semanas. Es decir, hay mucho menos tiempo para estudiar para la segunda prueba. No digo que sea así, yo no sé cuál es la fecha de la segunda prueba de Introducción a la Psicología. Conozco a la profe de Introducción a la Psicología, le podría preguntar. Pero conocer esas fechas es importante. Yo me acuerdo que cuando estaba en primer año, yo me sabía las fechas de casi todas las pruebas. Y las que no las sabía, no importaba porque mi grupo de amigos lo sabía. Entonces siempre había alguien que yo podía preguntar, oye, ¿y cuándo es la segunda prueba de lógica? El 1 de junio. Ah, ya, perfecto. Y es importante para cachar más o menos cómo son las cosas que se vienen. Y el calendario les va a permitir cachar cuáles son los obstáculos que se vienen. Ah, hay una prueba y 3 días después hay otra prueba. Ah, ¿ya? Para evitar poner esas caras, es importante hacer este calendario. Así que por eso es importante conocer las fechas importantes. Y algo más que plantea los videos que los compartimos en el aula virtual, es que deben controlar su tiempo. Y que en una sesión de estudio, el gran enemigo son las distracciones. Entonces, para algunas personas, la tentación de revisar el celular es tan grande que están a cada rato mirando. Y tienen que retirarlo físicamente. Papá, tenme el celular por mientras que estudio. Que es casi como el alcohólico, toma, acá está la llave de la alacena donde están las botellas. Pásame la llave solo el fin de semana, no importa que yo te llore o te patalee. Lo mismo, devuélveme el celular al cabo de 1 hora, no importa cuánto yo te llore. Eso es lo que se denomina locus externo de control, es decir, poner el control fuera de uno. No es lo ideal, pero si es lo necesario, bueno, habrá que hacerlo. Pero ustedes, preguntan, esto también tiene que ver con estimación de tiempo. ¿Cada cuánto ustedes revisan el celular? 2 horas. Bien. A cada rato. ¿Cuánto es a cada rato, Priscila? En un minuto, ¿cuántas veces revisas el celular? En un minuto lo tengo todo el rato en la mano, pero si lo suelto, yo creo que demoraría como 2 minutos para volver a tomar. Ya, 2 minutos no es tanto, porque 2 minutos te da tiempo por último para leer algo, leer un párrafo que sea. Obviamente, Priscila, y para todos y todas, lo ideal es ir entrenando, esto es como ir al gimnasio, ir entrenando, ir prolongando ese periodo de espera. Es decir, ojo, que hay, bueno, ustedes ya saben lo que es el condicionamiento operante, lo saben, ¿cierto? ¿Y ustedes saben lo que es un programa de reforzamiento? Les voy a dar una pista. Los programas de reforzamiento tienen 2 variables, que son el criterio de reforzamiento y la tasa de reforzamiento. El criterio puede ser de razón o de intervalo.
Y la frecuencia de reforzamiento, la tasa de reforzamiento puede ser fija o variable. ¿Han visto eso? Parece que no lo han visto. Pero básicamente existen... Por ejemplo, ¿ya? Si yo entreno a un animal para que haga un truco, digamos, por ejemplo, el perro, ¿ya? Quiero que el perro, cada vez que yo chasquee los dedos, salte, ¿ya? Esta es la señal discriminativa. Y esto significa que la conducta es pertinente. Entonces yo chasqueo los dedos y el perro no hace nada. Chasqueo los dedos, el perro no hace nada. Chasqueo los dedos. El perro salta, le doy un reforzador, que podría ser un trocito de salchicha. Si cada vez que él salta, que yo chasqueo los dedos y él salta, le doy un reforzador, eso es razón fija. Cada vez que se ejecuta la conducta, el perro es reforzado. De razón variable sería, al principio yo lo refuerzo cada vez que salta, después lo refuerzo cada 2 saltos, después lo refuerzo cada 3 saltos, después lo refuerzo cada 2 saltos, después cada 5 saltos, después cada 8 saltos, después cada 1 salto. Es decir, el perro no sabe, o el sistema del perro no sabe en qué momento la conducta va a ser reforzada. Eso es de razón variable. Y los intervalos son lo mismo, pero en donde lo que importa no es la frecuencia de ejecución de la conducta, sino el tiempo que transcurre entre la ejecución de la conducta y el reforzamiento. Ahora, lo interesante de todo esto es que los programas de reforzamiento de razón fija generan una intensidad, una frecuencia y una intensidad de la conducta, sí, ya está bien. Pero los de razón variable, que juegan con las expectativas del sujeto, generan una conducta mucho más anclada, mucho más difícil de extinguir, mucho más arraigada, más fuerte. Cuando ustedes revisan el celular, a veces encuentran algo y a veces no. ¿Cuál es la sensación de revisar el celular y que no haya ningún mensaje de WhatsApp, ningún mensaje de Instagram, ninguna notificación de nada? No es nada del otro mundo, pero es como... Imagínense aquellos que están conversando con su crush. Y de repente ven el celular y en el celular hay una notificación de WhatsApp. Puede ser mi crush. Y de repente abren WhatsApp y efectivamente su crush les mandó un mensaje de WhatsApp. Es como, wow, eso es un reforzador. Y el tema es que revisar el celular es un programa de reforzamiento de razón variable. Porque la conducta de revisar el celular se refuerza de manera aleatoria. Ustedes no saben cuándo van a obtener el reforzamiento. Por eso están todo el rato mirándolo. Ustedes se han condicionado con su celular y se ha demostrado que el celular es súper adictivo. Por lo tanto, la mejor forma de extinguir la conducta es sacando el celular de escena. Como dice Javiera, por ejemplo, ponerlo en modo avión. El celular se transforma en un reloj. No van a entrar llamadas. O apagarlo. ¿Ya? Entonces, Javiera preguntaba, entonces, ¿esto de los programas de reforzamiento son aquello con lo cual se busca mantener una conducta? Sí. Es decir, típicamente, cuando yo quiero instalar una conducta, razón fija. Y cuando yo quiero mantenerla, razón variable. ¿Saben dónde ustedes pueden ver un montón de gente, un montón de zombies en programas de reforzamiento variable, de reforzamiento de razón variable? Bueno, no ahora porque estamos en pandemia, pero en el casino. Si ustedes van al casino, ustedes van a ver un montón de gente. Bueno, ya no se jalan las palancas, es un botón. Gente sentada frente a las máquinas, y ni siquiera necesitan ir al casino, basta con que se den una vuelta por la calle Pedro Monte en Valparaíso. Es lo mismo. ¿Cuál es la conducta que se refuerza? Meter una ficha, o meter una moneda y apretar el botón. Meter una moneda y apretar el botón. ¿Cada cuánto se refuerza? El azar decide. Razón variable. Y por eso es que esos gallos están ahí. Y así es como se instala la ludopatía. ¿Y qué es la ludopatía? ¿Alguien sabe lo que es la ludopatía?
La adicción a los juegos de apuestas, si no me equivoco. Exacto, justamente, Felipe. La adicción a los juegos de apuesta. Muchos dicen los juegos de azar. No, no son los juegos de azar. El Son uno los es un juegos, juego de son azar. los Y no juegos en los que se generamos. aplica dinero para ver si se obtiene una ganancia. Exacto. Y de Porque además, hecho eso ¿Mm? mismo aplica un reforzamiento, si no me equivoco, Totalmente. aprovechando que se está hablando de los reforzamientos. El dinero es tremendo reforzador, es el reforzador universal en nuestra sociedad. De hecho, se ha enseñado a otros simios, como chimpancés y gorilas, a ejecutar conductas a cambio de fichas que después pueden cambiar por comida o por beneficios. Lo pueden cambiar por tiempo por tiempo de entretención. En el fondo les enseñan a usar dinero. Así que el dinero es tremendo reforzador. Así que por eso mismo ustedes se están condicionando con su celular y están archicondicionados. Entonces, por lo tanto, es súper difícil sacarlo de escena, pero es importante. Si ustedes mismos reconocen que tienen una adicción a estar revisando el celular, sáquenlo de escena. Es súper recomendable. Y no solo el celular, todo aquello que os distraiga y que sea, por lo tanto, atractivo. Y por lo tanto, en esto de la planificación de su tiempo, es esencial que creen bloques de estudios con breaks apropiados. ¿Qué es lo que son los breaks apropiados? Si alguien me dice que estudia 20 minutos y después de 20 minutos ve un capítulo de una serie que le va a tomar mínimo 30 minutos, son bloques de estudios de 20 minutos versus break de 30, eso no es apropiado. Un break es algo que debe durar 3 minutos cuando mucho. Más de 3 minutos no es un break, es escape. ¿Ya? Así que si quieren ir refrescando su mente, no se engrupan con que necesitan mucho tiempo para recargar pilas. Obviamente, si es que ustedes tienen bloques de estudio de 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, quizás los breaks pueden ir aumentando un poquito, pero no exageren, porque si ponen 20 minutos, 5 de break, 20 minutos, 10 de break, 20 minutos, 30 de break, están exagerando. Así que creen breaks, es decir, pausas, que sean apropiadas para mantener la concentración. Y por sobre todo, uno de los grandes enemigos de esta vida moderna es la procrastinación. Término que yo creo que muchos y muchas de ustedes han escuchado, si es que no todos y todas. ¿Podrían ustedes definir en términos formales qué es la procrastinación? ¿O en términos informales? Dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Justamente, en términos informales es eso. Si no me equivoco, la otra vez que estaba leyendo es postergación de una acción o hábito. Básicamente es como tomar el hábito de retrasar actividades o situaciones porque deben atenderse, sustituyéndolo por otras situaciones más irrelevantes o agradables, si no me equivoco. Típicamente lo que se posterga, como dice Felipe, es lo desagradable. Sí, porque por miedo o por distintas situaciones se puede postergar. El otro día estaba leyendo que lo mencionaron bastante en esta carrera. Sí, porque las investigaciones acerca de procrastinación han aumentado mucho. El año 2005 apenas existían 1 o 2 publicaciones al año acerca de procrastinación. Hoy día hay miles, miles. Si ustedes van al Google académico, ¿saben lo que es el Google académico? Si ustedes se meten a Google y buscan cualquier palabra, les van a salir cualquier cosa. Pero si ustedes se meten a google.com, les van a salir solamente artículos académicos. Muchos en inglés, pero ustedes pueden filtrar por castellano o el idioma que ustedes manejen. Y dicho sea de paso, hoy en día se escribe, yo les diría, 10 veces más en inglés que en castellano. Eso significa que si dominan el inglés, si se atreven a buscar en inglés, van a encontrar mucha más información y más precisa si buscan en castellano. Saber solo castellano os deja atrapados y atrapadas en conocimiento que es relevante para el mundo latinoamericano. Pero, por ejemplo, si ustedes se meten a Wikipedia, y se nota inmediatamente en la página de inicio. Observad, por favor. Ya. Acá está Wikipedia. Observen cuántos artículos hay en español. 1.677.000. En
Polaco, que hay, ¿cuánta gente hablará polaco? 30 millones de personas, cuando mucho, y español, por lo menos 1.000 millones de hablantes. En polaco hay casi tantos artículos como en español. En el mundo hispanoparlante se escribe muy poco, y obviamente los que llevan la delantera son los de habla inglesa, que hoy en día es la lengua franca de la información. La lengua franca significa un lenguaje, un idioma que se habla en todos lados. Cuando se habla de la lengua franca de la ciencia, siempre se dice que las matemáticas son la lengua franca de la ciencia, como el idioma que conecta todas las ciencias. El inglés es el idioma de la información. Hoy en día, yo les dije 10 veces más, pero no era tanto. Por lo menos, si lo vemos en términos de artículos de Wikipedia, que van desde lo muy preciso, muy académico y muy útil, a lo más informal, lo más espurio, lo más falso que se puede encontrar, hay de todo. Aún así, si se dan cuenta, se escribe casi 5 veces más en inglés que en castellano. Así que, como les decía, si ustedes se meten a scholar.google.com y ponen procrastinación, van a encontrar un montón de investigaciones acerca de procrastinación, porque la gran preocupación mundial acerca de la productividad es la procrastinación, porque hoy día hay muchas razones y muchas formas para procrastinar. Así que eso es lo fundamental, dejar de procrastinar. Ahora, ¿cómo se deja de procrastinar? No es fácil, no hay una receta. Lo que se sabe es que típicamente iniciar la tarea desagradable es lo más difícil. Así que, por lo tanto, lo más difícil de ponerse a estudiar es sentarse a estudiar y organizar el material de estudio. Eso es lo más difícil. Ahora, el adagio dice que comenzar es lo más difícil y que el resto es seguir, casi como seguir por inercia, pero es mentira, porque es obvio que la mayoría de ustedes van a dejar todos los materiales de estudio, el computador encendido, las páginas que tienen que leer abiertas, el aula virtual, y ahí comienza la procrastinación. Entonces, iniciar la tarea es difícil, pero realmente ponerse a estudiar, eso sí que cuesta. Y mi recomendación es que lo primero es siempre clarificar todas las instrucciones, porque un gran enemigo, un gran facilitador de la procrastinación es la confusión mental. Ay, tengo tanto que hacer y no sé por dónde partir. Ay, tengo que hacer un trabajo y no cacho lo que hay que hacer. La guía de taller de desarrollo cognitivo, solo leerme la guía me va a tomar como 1 hora. Si estos gallos hacen unas guías que son así, es como que te dan instrucciones para todo, para todo. Conozco la sensación de que generan esas guías. Así que, sí, lo primero es clarificar las instrucciones. Ya está bien, voy a comenzar con la guía. Ya, a ver qué es lo que hay que hacer. Lo primero es esto, ya. Lo segundo es esto, pa. Lo tercero es esto. ¿Tengo claro lo que hay que hacer? Sí. ¿Me queda alguna duda? Sí. ¿Cómo resuelvo yo la duda respecto a lo que tengo que hacer? Tengo una opción, que es preguntar en el grupo de WhatsApp del curso. ¿Usan el grupo de WhatsApp del curso para preguntar, oye, ¿qué hay que hacer en la guía? Ya. ¿Cómo son las explicaciones de vuelta? ¿Son buenas o hay de todo? ¿Saben qué es lo que yo les recomiendo? En general hay varias. Siempre Ya. hay varias personas como dispuestas a explicar. Perfecto. Se explican por privado, otras por grupo. Perfecto. ¿Y a veces generan explicaciones contradictorias? Sí, sí hay que adherir la rúbrica. No hay que adherir la rúbrica. Por lo mismo, lo que yo haría, si fuera ustedes, es que preguntarían al grupo de WhatsApp del curso y también le mando un mail al profesor. Porque el profesor lo más probable es que me responda mañana o en 2 días más. Y el compañero me va a responder al tiro. Pero siempre y también pasa que la respuesta que me da el profesor no la entendí, o al revés, la respuesta que me da el compañero no la entendió. Busquen las 2 fuentes, pero siempre el aula virtual es lo formal. El profesor es el mejor recurso posible, pero no siempre está disponible. ¿Ya? Por lo tanto, yo les recomiendo que mientras pregunten en el grupo, mientras preguntan a un compañero o una compañera, también le preguntan al profesor o a la profesora. Por sobre todo que descompongan mentalmente grandes tareas en pequeñas. Por ejemplo, esta guía número 1. Ya, la guía número 1 me va a tomar hacerla por lo menos, si yo me apuro, si me concentro, si me aplico, por lo menos 3 horas, por lo menos. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Tengo que hacer un listado de actividades, crearme el Google Calendar, y luego justificar lo que puse en el calendar. Ya, son esas 3 actividades. Entonces ya, la primera actividad la voy a hacer hoy día, la segunda mañana y la tercera pasado mañana.
Entonces, esta planificación permite descomprimir esa carga mental que es súper importante. Súper importante y que además es una carga mental que está muy asociada al género. Esto puede sonar un poquito ridículo, pero en la convivencia entre personas de distintos géneros, típicamente por un tema histórico, las mujeres, a ver, planificar el día a día de la casa requiere tiempo. Solamente decidir el menú semanal ya es un tema, porque en una familia no se puede comer tallarines todos los días. Y la gente comienza a alegar, hasta los niños comienzan a alegar que se come todas las semanas lo mismo. Ah, de nuevo lentejas, que de nuevo tallarines, que de nuevo pollo frito. Planificar el menú mental, el menú, o cómo se va a resolver ciertas situaciones. La lavadora está mala, ¿cómo lavamos la ropa? Solo planificar esas actividades muchas veces es algo que el esposo ha dejado en manos de la esposa, que es la dueña de casa. Y se ha invisibilizado tradicionalmente mucho el trabajo de las dueñas de casa, que asumo que es algo que ustedes saben. Hoy día hay todo un tópico de discusión en torno a si se debería remunerar el trabajo doméstico. Por ejemplo, un esposo que trabaja, ¿debería pagarle a la esposa que mantiene la casa? Y la respuesta más concreta es que sí, y que eso se debería calcular, y que se debería pagar tanto como se le pagaría un servicio externo. Suena un poco feo esto de que la esposa es poco menos que empleada del marido, pero lo que sí yo tengo clarísimo es que la fórmula de que haya una persona que trabaje en la casa y otra persona que sea dueña de casa es pésima fórmula. Ha sido así históricamente, pero no tiene por qué serlo. Especialmente porque eso además inmediatamente lleva a la persona que es dueña de casa a la dependencia económica de la persona que trabaja remuneradamente. Y eso es lo que es el germen de una serie de injusticias sociales que son históricas y que están archi documentadas. Pero el asunto es que lo que no se valora y que típicamente está en ese discurso de ¿y tú qué tanto haces? Si estáis todo el día en la casa, haces la comida, lavas la ropa, la cuelgas y puedes ver la telenovela. Es este típico discurso machista que ha sustentado la violencia de género, que yo creo que muchos y muchas de ustedes deben conocer. Lo que muchas veces no se visibiliza ahí es la carga mental. Y es importante en ese sentido hacer notar que la carga mental no está solamente en las tareas domésticas. En el estudio también está la carga mental. Y la carga mental alimenta mucho la procrastinación. Ay, tengo tanto que hacer y no sé qué hacer, no puedo tomar decisiones. Eso va aplastando a la persona y, ay, ¿qué hago? Tengo que ponerme a estudiar. Ya, no, pongo la serie en Netflix. Que dicho sea de paso, la serie en Netflix hoy en día es la gran droga neoliberal. Porque es un producto que yo tengo inmediatamente disponible, que puedo consumir incluso en atracones. Netflix tiene una categoría que es series para pegarse un atracón. Es decir, para consumirla así, un capítulo después de otro. Justamente con mi pareja conversábamos esto la otra vez. Hay un filósofo coreano que escribió en Alemania, que es Byung-Chul Han, que escribe mucho acerca de la modernidad y los efectos de la modernidad en el sentir del ser humano. Y hoy día existe una sensación de agobio y de ineficiencia que proviene justamente de este modo de vida en donde nosotros estamos constantemente consumiendo un producto fácil que es como una droga y que nos permite evadirnos. Tengo mucha carga mental, no sé qué hacer, no sé tomar decisiones, y la procrastinación parte por paz. Control remoto, Netflix. Control remoto, Netflix. El celular, me lleno de imágenes. Y me lleno de un montón de productos de consumo que en general, ¿qué es lo que nos dejan? Pocaso. Ustedes me van a decir, no, pero es que yo he aprendido acerca de series de Netflix. Yo ahora, después de haber visto Breaking Bad, yo sé cómo funcionan los carteles mexicanos. No es mucho lo que nos dejan. Típicamente la sensación es, y hay una categoría, huérfano de Breaking Bad, huérfano de You, huérfano de Game of Thrones. Y el huérfano, ¿qué es lo que hace? Busca qué ver. Y va a Facebook. Acabo de terminar Game of Thrones y tengo un vacío existencial. ¿Qué me recomiendan ver? Y llueven las recomendaciones, llueven las recomendaciones. Y uno, con esto, ¿qué es lo que logra? Una sensación de estar lleno por dentro. Ah, ahora encontré otra serie que se va a acabar, como la anterior. Y no se diferencia mucho del callo que consume pasta base. Entonces, ahí está, por ejemplo, Priscila dice, yo vi New Amsterdam y solo me sé tomar el paracetamol. Las series no tienen por qué ser para aprender. Nos podemos entretener, pero la pregunta es, ¿podemos estar todo el día entreteniéndonos frente a la pantalla como los guatones de Wall-E?
Yo creo que no. Pero ahí es donde está también parte de la máquina de la procrastinación, porque es muy fácil procrastinar hoy en día. Así que todo esto ustedes lo tienen que tener presente a la hora de hacer la guía número 2, ¿ya? Que como les decía, se entrega el 4 de mayo. ¿Ya? Pero bueno, yo creo que lo que queda ahora es ir y hacer la guía. Así que me gustaría preguntaros, ¿alguna duda respecto de la guía, o particularmente dentro de lo que es la ordenación del estudio y la procrastinación? ¿Ya? Priscila dice que no, Lalo dice que no, Javiera dice que no. Sí, Javiera, toda la razón. Lo más probable es que te surjan dudas cuando empieces, ¿ya? Y si aparecen dudas, por favor, vayan a las instrucciones y a la rúbrica. Si de ahí no quedan claras las cosas, pregunten en el grupo de curso, pero la pregunta que vaya también acompañada de un mail al profesor, porque quizás yo pueda aportar algo más que de lo que aportan sus compañeras. Especialmente que a veces se perpetúan algunos mitos dentro de las recomendaciones del curso. No sé, pues por ejemplo, había que hacer un calendario o varios calendarios, y perfectamente puede ser que alguien responda, no, yo la verdad hice un solo calendario y creo que está bien. La otra persona dice, fulanito hizo un calendario y parece que está bien. Fulanito hizo un solo calendario y yo confío en fulanito. Hay que hacer un solo calendario. Y al final alguien publica por ahí, no, hay que hacer un solo calendario. Y no era así, ¿ya? Así que por lo tanto, pregúntenle al profesor, que el profesor algo sabe de la tarea que él mismo mandó a hacer. Ya. Vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Pueden retirarse si lo desean, pero sí voy a responder la pregunta que hizo Matías. ¿Podría explicar el modelo de chunking en la memoria a corto plazo que aparecía en el PowerPoint? Que es algo difícil de entender. Y sí, sí lo puedo explicar. Recuerden que la memoria a corto plazo es un espacio de la memoria. Mantiene la información ahí, activa, presente, para que esté al servicio de la cognición. Por ejemplo, imagínense ustedes un trono, no una silla, un trono de un rey o de una reina, el trono que ustedes quieran. ¿Ya? Mírenlo de lado. Entonces ahí tienen el trono y ahora quiero que lo miren de lado. Y ahora gírenlo en 90 grados. Tienen que imaginarse esto. Entonces ustedes tienen que ver, pueden ver el trono girando o lo pueden, ¡pam! Inmediatamente, ¡pam!, queda girado. Eso ustedes lo están haciendo en un espacio virtual de su mente, toda la mente virtual, pero un espacio virtual que es la memoria a corto plazo. Y yo no les puedo pedir que al mismo tiempo imaginen un trono, una pirámide y un elefante girando en distintos ejes. Uno girando así, otro girando asá y otro girando asá. No van a poder, colapsan. Yo no les puedo pedir que reciten 2 poemas que conocen al mismo tiempo. La memoria a corto plazo, o también llamada memoria de trabajo, porque es un espacio en donde nosotros podemos hacer operaciones, tiene un límite. Ese límite, estudiado, es aproximadamente de un máximo de, ¿cómo explicarlo?, 9 unidades. Y el mejor ejemplo que yo siempre pongo es que ustedes pueden perfectamente memorizar un celular. Pueden memorizar un número celular, ¿cierto? Un carnet cuesta más, un root, ¿cierto? Porque son, ¿cuántos dígitos? Son 8. Con el dígito verificador son 9. Pero si yo les pido memorizar una secuencia de 10 dígitos, ustedes se van a dar cuenta que mientras están memorizando los últimos, los primeros se evaporan. El chunking consiste en
A ver, ¿cuánto es una unidad de información? Una unidad de información es una unidad, ¿qué es lo que es una unidad de información? ¿Un dígito? No necesariamente. Por ejemplo, imaginen que yo les pido memorizar la siguiente secuencia de dígitos. 1, 4, 9, 2, 1, 9, 7, 3. ¿Los escucharon? Ya. ¿Los pueden repetir? Puede ser por el chat, puede ser por micrófono. Yo justo le iba a decir, ya lo puso la Viti. Ya. Priscila, no es la secuencia correcta, pero recordaste mucho. Faltó 9. ¿Ah? Faltó ¿Ya? 9. 4. Catalina, 1492, ok, ya. Es 1492 1973. Perfecto, Luz. Excelente. Esos son 8 unidades de información, porque cada dígito significa lo que significa un dígito. Un 1 es un 1, un 4 es un 4, un 9 es un 9. Si yo les agrego 4 dígitos más, la cosa se complica. Imaginemos que en vez de 14921973, yo les hubiese dictado esos 8 dígitos más 2001. Inmediatamente ya no habrían podido, estoy seguro que Luz no habría podido recordar todos los dígitos. Y quizás algunos se habrían perdido, especialmente los del tren. Pero si yo les digo que lo que tienen que recordar son el año del descubrimiento de América, el año del golpe de Estado y el año de la caída de las Torres Gemelas, algunos de ustedes me dirán, Alejandro, es que yo no sé mucho de historia, no me acuerdo de esas fechas. La caída de las Torres Gemelas no es tan relevante, pero lo bueno es que es reciente. Pero las otras 2 fechas son fundamentales. Fundamentales. ¿Por qué? Porque lo que yo siempre digo en historia, las fechas me permiten entender qué ocurrió primero y qué ocurrió después. Por ejemplo, ¿ya? ¿Ustedes saben lo que es Waterloo? Y esto pues, es parte de una expresión. No, yo iba súper bien en psicología, pero metodología cuantitativa fue mi Waterloo. Eso es una expresión que hace referencia a la mítica batalla que perdió el ejército de Napoleón contra las fuerzas combinadas de Rusia e Inglaterra. Ya. ¿Por qué es crucial? Porque ocurrió en 1815. ¿Ya? ¿Y qué me dice a mí en 1815? ¿Tuvo algún impacto Waterloo en la historia de Latinoamérica? Yo creo. ¿Cuál crees que es el impacto? La mayoría de las batallas campales o revoluciones siempre tienen un impacto en Latinoamérica de cierta forma. Totalmente. ¿Cuál es el impacto de Napoleón en Latinoamérica? Vamos a ir un poquito más atrás. ¿Ya? ¿Por qué se crea la primera Junta Nacional de Gobierno? ¿Por qué aparece esta idea de que Chile se independiza? De hecho, en 1810, cuando aparece la primera Junta de Gobierno, nadie hablaba de independencia. Nunca Mateo Torres Zambrano dijo, damas y caballeros, nos vamos a independizar. Jamás. Exacto, Javier dice eran tiempos de independencia. Nosotros lo vemos como tiempo de independencia, pero en esa época ellos no sabían lo que se venía. Lo que ocurre es que en España, en 1810, la corona fue tomada cautiva. ¿Adivinen por quién? ¿Napoleón? Exacto, por Napoleón. Bueno, por las fuerzas napoleónicas. No es como que entró Napoleón caminando al Salón del Trono y le dijo al rey, Fernando VII, venga para acá. No. Napoleón fue un general que
arrogándose los ideales de la Revolución Francesa, se consideró a sí mismo el adalid que encarnaba esos ideales y que debía expandirlos autoritariamente en toda Europa. Entonces él dijo, mi ejército va a liberar a los demás países de sus monarquías. Vamos a eliminar las monarquías en los demás países. Adivinen qué hizo Napoleón una vez que conquistó toda Europa. Monarquía. Se declaró emperador. El mayor traidor de la Revolución Francesa fue Napoleón, porque es de estos típicos caudillos que agarra el poder, que recibe un montón de loas, de felicitaciones, y al final termina creyéndose el cuento. Yo soy el enviado de Dios, así que yo tengo que ser el que le enseña al resto lo que tienen que hacer. Si vieron La venganza del Cid, ahí está Napoleón. El asunto es que mientras ocurre eso en Europa, los gobiernos de acá en Latinoamérica tienen que decir qué hacer. Entonces nosotros le vamos a seguir la cueca a Napoleón. No, ¿cómo le vamos a seguir? Y acá había algunos tipos que sí querían independizarse, y esos fueron los que comenzaron a gritarle, a hablarle en la oreja a los otros. Oye, tenemos que armar una Junta Nacional de Gobierno para cachar qué hacer. Ya, pues la armaron. Y ahí comenzó todo un proceso de independencia. Y cuando derrotan a Napoleón en Inglaterra, o sea, en Europa, en 1815, que Waterloo no está en Inglaterra, que de hecho, esa fue la derrota definitiva, pero los primeros reveses, los ejércitos napoleónicos los sufrieron en 1812, cuando Napoleón es incapaz de conquistar Rusia. Y ahí los gobiernos locales, o las monarquías españolas comienzan a reorganizarse, y comienzan a recuperar el control sobre sus colonias. Por eso es que en 1814, 2 años después de la primera derrota de Napoleón, España busca recuperar el control de Chile y de todas las colonias latinoamericanas. Y parcialmente lo logra, y ahí es donde comienza la reconquista. Pero después, cuando ya le dan el golpe final a los ejércitos napoleónicos, España se desboca y comienza ya a avanzar nuevamente en Latinoamérica. Es decir, la derrota de Napoleón fue lo que permitió la reconquista en Chile. Entonces, por eso, ¿por qué estaba yo hablando de esto? Ah, sí, porque el saber la fecha igual es importante. Entonces, el 2001 no es tan importante, pero sí saber 1492, 1973. ¿Y por qué estoy hablando yo de esto? Porque si yo les hubiese dictado 1492, 1973, 2001, ustedes pueden recordar eso como 12 unidades independientes de información. O como 3 unidades significativas de información. Son años. Un tank es un trozo de información que tiene un significado. Un número por sí mismo es un significado. Pero, por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de... típicamente las personas se aprenden la patente a su auto porque le dan algún significado. Por ejemplo, yo tenía un auto cuya patente era WE9380. ¿Y cómo me lo aprendí yo? Para mí WE era una sigla que significaba Winning 11, que es un juego de fútbol que yo jugaba mucho. 93, el año que yo salí del colegio, y 80, el inicio de la mejor década que ha existido, que es la década de los 80. No es necesario, porque son solamente 6 unidades de información, pero siempre se me quedaron ahí. Sin darme cuenta, transformé esas letras y esos números en chunks, unidades significativas de información. Acá hay un ejemplo también. Podemos ordenar todos estos dígitos, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 4, 5, 6, 1, 2, 3, en grupos. Entonces, acá tenemos un grupo de 4 unidades, uno de 2, uno de 3 y uno de 3. Es decir, 12 ítems ordenados en 4 chunks. Lo mismo acá, 7 ítems ordenados en 4 chunks, y acá no hay chanqueo. ¿Ya? Esta es una secuencia que no se ha chanqueado. Ahora, ¿qué es lo que permite chanquear esto? El orden correlativo. 2, 3, 4, 5. Es fácil recordar eso. 9, 8. 4, 5, 6. 1, 2, 3. Pero como acá no hay ninguna relación entre los dígitos, y esto no lo puedo transformar en un año, el año 7462 no tiene sentido,
esto es difícil de chanquear, si es que no es imposible. A eso hace referencia el chunking. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Conocen alguna técnica de estudio que utilice el chunking o chanqueo? ¿Alguna técnica de estudio que permita agrupar información no significativa en unidades más usables para la memoria a corto plazo, que sí sean significativas? Les voy a hacer yo una pregunta a ustedes, o otra pregunta. ¿Saben lo que significa? Lo voy a poner en el chat mejor, porque si no... ¿Dónde está el chat? Acá está. ¿Saben lo que significa esto? Metanatelo. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Nadie? ¿Nobody? Ya. ¿Conocen ustedes o han escuchado hablar acerca de las fases de la mitosis? Ahí le respondieron. Sí. Lucas dice, son fases. Biología, exacto. ¿Son fases de qué? De la mitosis. ¿Cómo se llaman esas fases? Todas se apellidan fase. Fase, fase, fase. ¿Pero cómo se llaman? ¿Cuál viene primero, cuál va después? Profase, metafase, anafase, telofase, que es la que genera la mayor cantidad de chistes. Pro, meta, ana, telo. Eso es lo que se denomina una mnemotecnia. Yo todavía recuerdo que yo estaba en primero medio y estaba a punto de entrar a una clase, a una prueba de biología, en donde, entre otras cosas, teníamos que manejar el sistema de clasificación de taxonomía de los seres vivos. La familia, el orden, la especie, la clase, qué va primero y qué va después, cuál iba arriba, cuál iba abajo. ¿Qué es más inclusivo? ¿Qué es más superior? ¿El orden o la familia? Yo no lo sabía. Entonces fui donde una compañera que le iba bien y yo le dije, ¿cómo era el asunto de las clases y las especies? Y ella me quedó mirando y me dijo, en clase estoy ordenada porque mi familia generosa me lo enseñó. Y yo la quedé mirando como si estuviera loca. Y ella me repitió, en clase estoy ordenada porque mi familia generosa me lo enseñó. En clase estoy ordenado porque mi familia generosa me lo enseñó. Y enseñó se traducía a especie. Clase, orden, familia, género, especie. Y nunca más se me olvidó. Eso también es una mnemotecnia, y es chunking. En vez de recordar 5 unidades, recuerdo una. Es decir, el chunking es un proceso por el cual transformamos muchas unidades de información poco significativas en unidades más significativas que por lo tanto incluyen más información. Y de esa manera puedo aumentar el rendimiento de mi memoria a corto plazo. O lo que es lo mismo, retener más información al mismo tiempo. Entonces, cada vez que yo tengo que leer un artículo de Wikipedia, en donde, no sé, leo acerca de los escorpiones. Los escorpiones pertenecen al orden de los... Inmediatamente, como no sé lo que es un orden, voy a hacer ese pequeño relato. Entonces estoy ordenado, ya, el orden está debajo de la clase y arriba de la familia, por ejemplo. Eso es el chunking. No sé si quedó claro. Para mí es un placer. Pero bien, no quiero parecer que yo estoy reteniendo los contra su voluntad. Alguno de ustedes podría presentar algún tipo de queja ante Carabineros de Chile. Pero, así que como les decía, pueden irse, pero también pueden quedarse a ver cuál es la duda de Priscila. Ya. Tú, Priscila, tienes una duda, pero no es de particularmente la materia que estamos viendo ahora. Pero es de taller de desarrollo cognitivo, o es de la vida. También me gusta No, las dudas de la vida. ¿Mm? es de la tarea que estaba hablando ahora con alguien de la sección 1 ¿Ya? y me dijo que tenía una duda, entonces como yo estaba en la clase aprovechaba de preguntarle. Perfecto. Me preguntaba si al poner las horas de estudio, por ejemplo, de TDC, tengo que poner como estudio TDC o tengo que poner
exactamente qué materia voy a estudiar, con qué elementos, Ya. con qué textos, con todo. Con la asignatura basta. Ah, ya. Si quieren poner el detalle, porque como es de 2 semanas más, sí va a haber información muy clara, pueden poner el detalle. Pero, claro, a mí me parece que el nivel suficiente es la asignatura. Ya. Gracias, profe. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Hable ahora o calle para siempre. Profe, Luz. ¿de cuántos como días, por decirse así, tiene que ser el calendario? ¿De una semana, 2? 2 semanas. Eso era. Muchas gracias. De nada. Ya. Está haciendo frío acá, tengo que ir a algún lugar donde esté más calefaccionado y por sobre todo tengo que ir a servirme un café. Así que, damas y caballeros, chicos y chicas, quedamos hasta acá. Nos vemos entonces la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Cualquier duda que tengan, mándenme un mail. Nos estaremos viendo. Que estén súper. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, chao. profe. No, profe, cuídate. Igual.